Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. No sé si habrá alguna persona, algún hermano, algún amigo en esta mañana acá que está por primera vez. ¿Habrá alguien que vino por primera vez hoy para conocerle y saludarle? ¿Habrá alguien? ¿No hay nadie? Bueno, pero de todos modos, me alegra mucho que usted esté acá hoy. Yo estoy compartiendo un tema, hermanos, que se llama ¿Cómo experimentar la vida abundante? Y quisiera pues comenzar diciéndoles algo que lo dije anoche. Tuvimos una reunión muy bonita. 5 personas anoche pasaron aquí adelante a reconocer a Jesucristo como su Señor. Y a pesar, hermanos, de que tal vez no estemos viendo ya lo que queremos ver, yo he entendido, hermanos, que hay algunos procesos en nuestra vida. Hay un tiempo, voy a decirlo así, de sufrimiento, pero hay un tiempo de gloria. El, el- el Señor dice que si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. A veces pensamos que todo eso va a ser en un futuro muy lejano, pero no necesariamente es en un futuro muy lejano, hermanos. No, no, no. Eso puede ser, hermanos, dentro de 15 días, dentro de 22 días, o puede ser mañana. Cuando termine ese proceso, hermanos, que la Biblia le llama de sufrimiento o de padecimiento. Es muy importante, hermanos, que nosotros no nos predispongamos para no entender. Más bien nos tenemos que predisponer para entender. A veces, hermanos, cuando a nosotros nos tocan una tradición, una creencia que hemos tenido por mucho tiempo y que nosotros pensamos que era real, que aquello era la verdad, y de repente vienen y nos dicen, hermanos, que no es así, que la Biblia no lo dice así, a veces nos molestamos y ya dejamos, hermanos, de poder recibir de ahí en adelante. Jesucristo tuvo que lidiar con esa situación porque los fariseos le daban más crédito a sus tradiciones que al mandamiento. Y entonces cuando el Señor les comenzó a tocar las tradiciones y a decirles, no, es así, no es así, ellos se molestaron y muchos de ellos no lo pudieron seguir escuchando porque ellos amaban su creencia, ellos amaban lo que ellos pensaban que era lo correcto y en muchos casos era una tradición. Créanme, hermanos, que la iglesia del Señor no está muy lejos de esto. La iglesia de hoy, la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo, está llena, hermanos, de cosas que no son necesariamente mandatos de Dios o órdenes del Señor, sino en muchos casos, hermanos, son tradiciones, son creencias de hombres tal vez bien intencionados. Y le voy a dar una por ejemplo. Tal vez usted ha escuchado o ha leído por ahí que dice, prepárate, Cristo viene. Eso la Biblia no lo dice así, hermanos. La Biblia no lo enseña, no dice eso, no dice que nosotros nos preparemos. Ninguno de nosotros se puede preparar, hermanos, para, para nada de Dios. Lo que sí dice la Biblia, hermanos, es Efesios 5, desde el verso 25 al verso 27, usted lo puede leer en su casa, dice que Él se está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Ven que es diferente? No es prepárate. Y les estoy diciendo esto, hermanos, para ilustrarles lo de predisponerse muchas veces, hermanos, con porque no me gustó algo. Eh, Nadie puede prepararse para esa venida. Si Cristo no nos prepara, hermanos, nosotros nunca jamás alcanzaremos el estándar, la medida, el peso correcto. La Biblia nos habla de pesos y de medidas. Dice que en el libro de Daniel, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. ¿Ven que habla de un peso? Luego nos habla de alcanzar una medida, una estatura, la de Cristo.
¿Cómo se puede, hermanos, cómo podríamos nosotros lograr eso? Solo Cristo lo puede hacer en nosotros. Y entonces, hermanos, cuando comenzamos a entender esto, cuando comenzamos a creerlo, hermano, o sea, yo lo creo, yo digo, yo no me puedo preparar. Yo tengo que rendirme y someterme para que Él me prepare, porque Él es el que se está preparando para Él. Una iglesia completamente agradable a Él, como Él la quiere, como Él la desea, como Él le gusta. Y entonces, hermanos, no es prepárate que Cristo viene, sino es Cristo ha venido para prepararte. Ven, hermanos, que es diferente, totalmente al revés. Y ahí está en la Biblia. Léanlo, hermanos, por favor, con cuidado. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Y de eso, hermanos, es que trata también el tema que estamos hablando de cómo experimentar a Cristo, cómo experimentar la vida abundante, cómo experimentar la formación de Cristo en nosotros. El libro de Josué, vamos al libro de Josué capítulo 5. Ese libro de Josué es, es, es un libro, digo yo, muy hermoso el libro de Josué. Cuando nosotros comenzamos a entender el propósito del Señor. Y entonces, hermanos, Josué nos presenta un cuadro, nos presenta una visión externa de lo que realmente ha de ser nuestra vida espiritual hoy, que es interna, que es espiritual. El libro de Josué nos habla de un Dios afuera, guiándolos hacia adentro de una tierra. No es diferente hoy, hermanos. Cuando entendemos que esa tierra, que la Biblia le llama la tierra de Canaán, o la tierra prometida, o la buena tierra que emana leche y miel, cuando entendemos, hermanos, que esa tierra es una figura, una sombra, un tipo de Cristo, y que, hermanos, y que todo lo que está sucediendo fuera de la tierra, en el momento, aquí en el libro de Josué, especialmente el capítulo 5, es con el fin de que ellos puedan entrar a esa tierra, vivir en esa tierra, disfrutar esa tierra, llenarse de esa tierra, vivir en esa tierra. Y hermanos, esto no es diferente. Hoy, el plan, el propósito, el deseo de Dios es que usted viva en Cristo, que usted experimente a Cristo, que usted entienda que en Cristo está tu vida, que nosotros entendamos que en Cristo, hermanos, es donde está nuestra plenitud, porque Él es la plenitud de Dios. Y entonces, hermanos, los requisitos o órdenes o mandatos, como queramos verlo, que Israel tiene que cumplir antes para poder entrar, también en nosotros deben de ser. Pero todo eso es algo, hermanos, interno y que se debe de creer. Pero ¿cómo podemos experimentar eso si no comenzamos con lo más elemental, hermanos queridos, que es entendiendo la obra de Cristo en nosotros? Por eso les hablaba de esta venida de Cristo a nuestro corazón. Tal vez pensarán que yo no estoy creyendo en algo futuro. Realmente a mí no me preocupa y difícilmente yo voy a hablar de algo futuro, porque no tiene sentido de hablar de algo futuro sin que estemos experimentando la realidad actual. Todo el mensaje de Pablo, toda la enseñanza de Pedro, etcétera, estaba enfocada en la obra de Cristo en nosotros, en lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, no ha cambiado hoy. Él quiere hacer algo en usted. Él quiere, hermano, que usted entienda que donde Él debe reinar es en usted. Que nada externo
podemos ver los más grandes milagros externamente y eso no nos cambia, hermanos. Yo no sé qué cosas usted habrá visto en tu vida que el Señor hace o ha hecho, pero eso no lo cambia a uno, hermanos, sino que es la obra de Cristo en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. La gloria que no es, hermanos, un lugar donde nos van a llevar, un lugar externo o físico, sino que la gloria de lo que nos habla a nosotros es de la misma persona de Cristo. Es Cristo en nosotros la única esperanza de poder ser como Él. No hay otra manera, hermanos. Ese es el plan de Dios. Y si nosotros, hermanos, lo aceptamos, primeramente lo damos por cierto, entonces, hermanos, Dios puede comenzar a obrar en nosotros. La nación de Israel allá, hermanos, al frente de la tierra prometida, ya la habían visto algunos, ya habían dado informes maravillosos de eso. Bendito Dios, hermanos, por los líderes, padres de familia, líderes, pastores, apóstoles, que ya la han visto, que por lo menos ya la han visto y la han palpado. Y que podemos decirle a las personas, hermanos, yo estoy viendo algo, es muy real esto, hay algo muy extraordinario en Cristo. Y entonces, eso era lo que estaba haciendo Josué. Josué había entrado de primero, juntamente con Caleb y 10 hombres más. Y habían visto el fruto, la tierra, las aguas que habían ahí, la abundancia que tenía esa tierra, la riqueza, la belleza. Todo eso ellos lo habían visto y salieron a contársela a ellos que estaban en el desierto, que estaban afuera. Algunos no creyeron y no se quedaron en el desierto. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 5 que vamos a leer, ya tenemos ahí un gran grupo que sí creyeron antes de entrar. Creyeron, hermanos, sin haber entrado. Creyeron el informe de alguien. Creyeron la información certera, verdadera de Josué y de Caleb, que la tierra era buena, que la tierra era extraordinaria, que la tierra era maravillosa. Yo quiero decirles, hermanos queridos, que realmente cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a obedecer esta venida de Cristo a nuestro corazón, a escucharlo y a obedecerlo, realmente se comienza a experimentar algo muy glorioso. Si usted quiere creer en algo futuro, créalo. Pero por favor, crea lo que ya tiene hoy. Crea lo que ya hay en usted. Porque nunca experimentarás nada del futuro si no crees lo que ya tienes en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Él es su única esperanza. No hay más. Sin Él es imposible. Ok. Vamos entonces, hermanos, a ver Josué capítulo 5, que es un hermoso cuadro externo de cómo uno puede experimentar a Cristo, la vida abundante, Cristo. Versículo 7 dice Josué 5:7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Estoy en Josué 5:7. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Yo creo que ya eso, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hablado? Aunque es lo más importante esto, hermanos. Este es el punto más importante de todo. Esta es la muerte de nuestro yo, hermanos. Ese yo, hermanos, que siempre está rebelado contra Dios. Ese yo que no agrada a Dios. Ese yo que es un oprobio. Ese yo que Dios rechaza, hermanos. Y que aunque sepamos, puede ser que pase 1 año y 2 años o más, y nosotros aún rebelándonos en el corazón en contra de Dios. No me parece, no estoy de acuerdo.
se levanta, se despierta usted en la mañana y hay un conflicto. Es que, no sé, seguramente a algunos les está pasando ya, hermano, que usted se levanta en la mañana y comienza a dar vueltas, hermano, en su mente, a pensar, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mi hermano, ese es, esa es una lucha que usted está teniendo interna. Es una lucha contra Cristo. Cristo le quiere enseñar a usted, Cristo le quiere instruir hermano, y hay esa pelea, esa lucha interna de gobierno, porque el Señor quiere gobernar, pero yo no quiere que Él gobierne, y esa es la circuncisión. Él tiene que reinar, pero no puede reinar siguiendo el yo en nosotros. Versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, yo quisiera, hermanos, pues que usted entienda que toda la gente estuvo dispuesta. Y nada mejor que los que estamos aquí hoy y los que escuchan ahí, hermanos, en la predicación por las redes, que se rindan, que digan, no, yo necesito eso, yo necesito de la circuncisión espiritual, la circuncisión interna, la circuncisión que solo Cristo puede llevar a cabo. Y que no, hermanos, y que no es algo instantáneo. De este jueves que viene en 8 voy a hablarles, voy a dar una enseñanza de Job, de las 3 etapas de la vida de Job. Tal vez la más larga, hermanos, es la más interesante. Cuando él cae enfermo, cuando después de que perdió los hijos, la esposa, el dinero, los amigos, todo lo perdió. Esa fue la etapa más importante en la vida de Job. Si lo tuviéramos a Job presente y le preguntáramos, Job, ¿qué fue lo mejor que a usted le pudo pasar? Él nos diría que esa. Porque por esa causa, hermanos, fue que él pudo llegar a experimentar a Dios, a Cristo, en toda su plenitud. Si no hubiera pasado por eso, él nunca hubiera llegado a la etapa final, donde se nos habla de una doble porción, no de cosas solamente, sino de la experiencia de Cristo en su vida. Esa etapa, hermanos, cuando él cae enfermo de la enfermedad y todo eso, esa es la circuncisión, hermanos. Es la muerte de alguien. Es alguien que está muriendo, alguien que está siendo destruido para que viva otro, para que reine otro. Y todos nosotros deberíamos de someternos, de decirle al Señor. Por eso dice acá, hermanos, que todo el pueblo se sometió. Todo el pueblo, todos los que estaban ahí, hermanos, fueron circuncidados. Porque todos anhelaban lo mismo, todos querían lo mismo, todos querían entrar, poseer, vivir, experimentar aquello bueno, aquella maravillosa tierra. Y debería ser así cada uno de nosotros, que usted desee experimentar a Cristo, que usted desee experimentar la vida abundante, hermanos, de Cristo en usted. Versículo 9. Versículo 8, perdón, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué siguió? La Pascua. Quiero hablarles entonces cómo es que comemos esa Pascua. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Cómo es que comemos la Pascua? Y por cierto que esa Pascua es Cristo. Dígale al que está a su lado, la Pascua es Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar
de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hoy muchas personas, hermanos, quieren ser cristianos y quieren disfrutar el mundo también. No se puede, hermanos. No se puede estar, hermanos, decir yo soy cristiano y que mi comportamiento sea de impío, de mundano. Pablo le llama a eso participar de dos mesas. No se puede. Y lo terrible es que existen dos mesas entonces. Hermanos, cuando la Biblia habla de mesa, no está hablando de un mueble, sino de lo que se come. La mesa no trata de un mueble. Para nosotros esto es una mesa. Usted tiene en la casa algo que usted le llama mesa, es un mueble, ¿verdad? Le llamamos fuego de comedor, que tiene 6 sillas, 4 sillas, 8 sillas, etcétera, y una mesa. Y para nosotros, hermanos, en nuestro tiempo y en nuestra cultura, mesa es un mueble. Pero, hermanos, en ese tiempo y en el lenguaje de la escritura, mesa no se refiere al mueble, sino se refiere a la comida, a lo que se come. Jesús estaba celebrando la Pascua, la última, por cierto. La semana pasada hablamos de eso, San Juan capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Y le dijo a Pedro: Pedro, si yo no te lavo, tú no puedes participar conmigo. ¿De qué? Realmente lo que le dijo es: tú no puedes participar de mí. Porque él, hermanos, en esa última Pascua, él estaba ofreciéndose como comida. Él le dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esto es mi sangre. Ven, hermanos, él es la Pascua y a él hay que comerlo. Entonces, cuando dice acá, hermanos, que no podéis participar de la mesa del Señor, o sea, Cristo es la mesa del Señor. Díganle al que está a su lado: Cristo es la mesa del Señor. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, hermanos, queremos las dos cosas. Tenemos el ejemplo, hermanos, de un hombre que no pudo participar de la mesa del Señor. No pudo participar de la mesa que Dios les estaba dando. ¿Usted sabe de quién hablo? De Judas. Porque él, hermano, prefirió participar de la mesa de los demonios, de lo que el mundo le dio a él. Lo cambió. Él dijo: quiero esto y no quiero aquello. No quiero a Cristo, quiero la plata, quiero el dinero, quiero lo que el mundo me da. Y no pudo participar de la mesa porque simplemente Jesús no lo dejó. Hermanos queridos, tiene que haber un tiempo en nosotros donde realmente tomemos la determinación de renunciar al mundo, de renunciar a las cosas que este mundo ofrece. Yo no estoy hablando de no trabajar, yo no estoy hablando de no casarse, yo no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando, hermanos, del pecado, del deleite al margen de Dios. O que diga: bueno, pero es que no tiene nada de malo que yo haga acá, que yo haga allá. Esto es un poco serio, hermanos. También Pedro estuvo a punto de no participar de la mesa, porque Pedro no se dejó lavar al principio. ¿Se acuerdan cuando Jesús le estaba lavando los pies y que Pedro dijo: no me lavará los pies? Y Jesús le dijo: Pedro, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte de la mesa. O sea, no vas a tener parte de mí. No simplemente de estar conmigo, sino de mí. Porque Cristo es comida y Cristo es bebida. Cuando yo hablo de experimentar la vida abundante, yo estoy hablando de eso, de comerlo a Él, de digerirlo a Él, de asimilarlo a Él. Y entonces, hermano, lo que el alimento terrenal o natural es para usted que está ahí, hermano, usted es el resultado de lo que usted come. Esa pancita que usted tiene es el resultado de lo que usted come. O si usted tiene, hermanos, deficiencias de vitaminas en su cuerpo,
es porque usted no está comiendo correctamente. La gente se enferma por comer mal. La gente se enferma por eso. O se engorda o se enflaquece. Muchas enfermedades, hermanos, son la consecuencia o el resultado de lo que comemos. Estoy hablando en lo natural. Si usted come, hermanos, alimentos que tienen mucho colesterol, hermano, usted ahorita anda con colesterol. Si no es que ya lo tiene. Pero es por lo que come. Y entonces, hermanos, espiritualmente hablando, usted es el resultado de lo que come. Si nosotros comemos la mesa del Señor, entonces nosotros vamos a ir haciéndonos conforme a lo que estamos comiendo. Y lo mejor y lo que realmente nosotros necesitamos comer es la mesa del Señor. Y la mesa del Señor es Cristo. Porque recuerden que la mesa es la comida, no el mueble. La mesa es el alimento, no el mueble, no la cosa, no donde se ponga. Entonces quiero decirles, hermanos, que la comida del Señor no es la doctrina. La comida del Señor no es, hermanos, creencias, suposiciones. La comida del Señor es Cristo mismo. Y tiene que llegar un momento, hermanos, en que no nos importe creencias, rudimentos, prácticas, ordenanzas, sino, hermanos, comerlo a Él, que nos llenemos de Él. En el capítulo 6 del libro de San Juan, vamos a San Juan capítulo 6. Evangelio de San Juan capítulo 6. ¿Cómo es que comemos la Pascua? San Juan capítulo 6, versículo 50. Dice así: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Vea cómo comienza, hermanos. Estoy metiéndome a mitad del capítulo. Este es el pan. Yo visualizo a Jesús haciendo esto. Este es el pan que descendió del cielo. O sea, hermanos, permítanme ponerme de ejemplo. Digamos que yo sea Jesús. Ustedes son, hermanos, el pueblo al cual Jesús está hablándoles. Entonces Jesús está parado al frente de ustedes y Jesús les dice: este es el pan. Hablando de Él. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que come de Él no muera. O sea, no se pierda. Y eso suena, hermanos, bien complicado. Vea lo que sucedió allá y de seguro que eso sucede hoy también. Versículo 51. Yo soy el pan vivo, no bimbo, no vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oiga lo que comenzó a suceder ahí entre los que lo estaban oyendo. Que no le pase a usted, hermano, ni a mí tampoco. Dice: entonces los judíos contendían entre sí, la gente que él tiene ahí al frente, los que lo estaban oyendo, comenzaron a pelear, o comenzaron a discutir. ¿Y este qué está diciendo? Oiga lo que dijeron, verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Usted estará pensando eso, hermano? ¿Y cómo puedo yo comer la carne de Cristo? ¿Cómo yo me puedo comer a Cristo? Ni que fuera caníbal. Yo le voy a enseñar hoy cómo podemos comer. Espero llegar ahí, por lo menos a una parte. Pero hermanos, ellos estaban ahí preocupados.
A nosotros nos gusta que nos digan, haga esto y haga esto y haga acá y haga allá, ¿verdad, hermanos? Por eso, hermanos, el evangelio de ley le gusta más a la gente que el evangelio de fe o de gracia. Vivir por la ley, hermanos, vemos los mandamientos acá, ¿verdad? No robarás. Y entonces, hermano, yo digo, no tengo que robar, no tengo que robar, no tengo que robar. Eso lo entiende cualquiera, ¿sí o no? El problema, hermano, es que usted no puede dejar de robar hasta que Cristo se ha formado en ti. ¿Se acuerdan, hermanos, que la Biblia dice que el verbo se hizo carne? ¿Se acuerdan de eso? Que el verbo se hizo carne. ¿Qué era el verbo en aquel momento? Lo que estaba escrito en el papel, o la ley de Moisés, o la Torá, como quieran. La Biblia, hermanos, las escrituras nos dicen hoy que la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. No se está refiriendo, hermanos, que el Señor agarró un lapicero, un bolígrafo y comenzó a escribir dentro de usted, hermano, todos los mandamientos, y que usted tiene una escritura, valga la redundancia, escrita. Sino que esa escritura que estaba, hermanos, escrita en papeles, primero en una tabla de piedra y después la transcribieron a rollos, eso se hizo vida, eso se hizo carne en Cristo. Y ahora ese Cristo, hermano, está dentro de nosotros. Quiere decir que la ley de Dios está dentro de usted, escrita. La ley de Dios, esa que estaba escrita en papeles, ese verbo se hizo carne y ahora ese verbo, hermanos, entró a nosotros y usted tiene la ley de Dios dentro de usted. Y entonces esa misma ley diciéndote exactamente lo mismo que decía la ley de Moisés, pero que la ley de Moisés solamente te decía no robes, pero no te daba el poder para no robar. ¿Por qué, hermano? Porque era una ley externa y usted, hermano, no la tenía dentro, ni yo, y nosotros por naturaleza éramos robo. O sea, a alguien que es por naturaleza robo, ¿cómo le vamos a decir que no robe? Es como decirle, hermano, al rojo que se haga blanco si el rojo es rojo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, Dios en este nuevo pacto, o en el nuevo pacto, Él, hermanos, pasa esa ley de la tabla al corazón. Y entonces la ley en el corazón, o sea Cristo, nos dice que no robe. Pero Él mismo nos da el poder, nos transforma para no poder robar. Eso es lo que significa no pecar. No puede pecar. Cuando usted se rinde a esa ley interna que es Cristo en usted, o si quiere verla de otra manera, vea el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu es la ley de Dios en nuestro corazón. La ley no ha cambiado para nada. Esta ley, este Espíritu viene a nosotros, nos dice que es pecado, nos convence de pecado. Usted comienza a sentirse, hermano, como juzgado, como bajo un juicio. La ley diciéndote dentro de ti que eso es pecado. Esa ley te dice, no veas, cualquiera que mira a una mujer con mal deseo, ya adulteró con ella. Pero esa ley antes le decía, no adulterarás. Pero ahora la ley nos dice, si tú vuelves a ver con mal deseo a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Y cómo hago si ese deseo, si esa naturaleza es dada a eso, es adúltera? Por eso algunos dicen, hermanos, que no se puede. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para dejar de pecar? Por eso es que algunos hermanos siguen diciendo que somos pecadores.
Claro, hermano, si yo quiero obedecer la ley escrita en el papel, voy al papel y la veo, hermano, yo no voy a poder dejar de pecar. Yo no voy a poder dejar de hacer las cosas malas. ¿Por qué, hermano? Porque sé que ahí la ley, y esa ley escrita es buena, es justa, es santa, y esa ley me dice que no lo haga, pero yo soy malo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Ese yo malo tiene que ser quitado y quedar Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Me comprende? Ya no vivo yo. Cristo viene a quitar el yo, a hacer morir el yo, a hacer morir el pecado, para que ya no viva yo y viva Él. Y de eso es que está hablando, eso es comer a Cristo. Eso, hermanos, es lo que el Señor está diciendo. El que me coma no morirá, pero todo aquel que no coma a Cristo morirá irremediablemente, hermano. Ese le sucederá lo mismo que le sucedió a Israel cuando salió de Egipto. Dicen, vuestros padres comieron el maná, pero murieron. El Señor les estaba diciendo, comieron el maná, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron experimentar a Cristo. Y eso es lo peligroso, hermanos, de que usted centre su fe en algo futuro y no la centres en una realidad actual. Ese es el peligro. Que usted está esperando una venida futura y no estés creyendo en la venida que ya tienes. Ese es el peligro. Y lamentablemente, hermanos, demasiadas personas están esperando algo futuro. Y no están, hermanos, entendiendo que Él ya vino a su corazón. Y que Él vino precisamente a eso. A hacer ley, a convencerte de pecado, pero también de justicia y de juicio. Él vino a nosotros a convencernos de pecado, hermanos. A decirnos, eres un pecador, estás perdido. Eso está diciéndole del Señor acá. Si ustedes no me comen, ustedes van a morir en su pecado. Él les está diciendo, ustedes son unos pecadores. Ustedes necesitan llenarse de mí, porque si no se llenan de mí, ustedes van a morir. ¿Lo vieron? ¿Lo están viendo? En el versículo anterior, me ponen el versículo 51, por favor. De nuevo, verso, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por mi vida. Y todavía el más en un versículo, no, creo que después, habla de, cuando él les dice, vuestros padres comieron el maná, vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Hermanos queridos y hermana querida, si tú no puedes llenarse del Señor, si tú no puedes comer del Señor, si tú no lo puedes comer a Él y llenarse de Él, hermano, usted morirá. Están comiendo, hermanos, mucho de la mesa del Señor, o por lo menos quieren comer de la mesa del Señor, pero siguen comiendo de la mesa del mundo o de la mesa de los demonios, porque también Él ofrece algo. Tenemos, hermanos, un montón de predicadores hoy en día que el apóstol Pablo los llama predicadores del diablo. Dice, no es de extrañarnos, porque el diablo también se disfraza como ángel de luz. Y si el diablo se disfraza como ángel de luz, dice Pablo, también sus ministros se disfrazan como ángeles de luz, que nos predican un evangelio que no es el evangelio, que nos predican una enseñanza que no es la enseñanza de Cristo, y que están poniendo a la gente, hermano, como son ministros de iniquidad, ministros fraudulentos los llama Pablo. Entonces, hermanos, y como son servidores del diablo, que se visten de hermosura, que se visten como ángeles de luz, dice la Biblia, y uno los ve, hermano, y uno puede decir, claro, esos son. Porque mírenlos cómo se visten, miren su apariencia, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Y mantienen a la iglesia del Señor, hermanos, con una expectativa futura, pero no con una realidad presente. Tú tienes que entender, hermano querido, que Cristo es comida y es bebida.
Y que tú debes de llenarte de Él. Y que si Él dice que podemos comerlo, entonces se puede comer de Él. Y cuando tú comes de Él, usted se conforma a Él. O sea, se transforma de gloria en gloria a Él. Cada día serás como Él, más semejante a Él. Vamos a seguir leyendo. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, pongan cuidado, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. O sea, Jesús comía del Padre. Jesús se llenaba del Padre. Él decía: yo vivo de mi Padre. Yo como de Él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Él, viviendo del Padre, nosotros, comiendo de Él, viviremos de Él. O sea, de lo mismo que Él vivía. La misma vida que Él tenía, la vamos a tener nosotros. La vamos a experimentar nosotros. Pero hay que comerlo. Entonces, hermanos, cuando se comenzó a perder la iluminación de esto, entonces se comenzaron a inventar cosas, hermanos. Entonces, hermanos, las religiones comenzaron a establecer sus dogmas, sus creencias, y la religión cristiana, porque usted piensa, yo no sé si usted entiende que el cristianismo es una religión más. El cristianismo es otra religión, hermanos, de las tantas más que hay. Dentro de lo que se le llama cristianismo, hermanos, están metidas un montón de denominaciones o grupos. Los católicos, los mormones, los adventistas, los bautistas, los presbiterianos. Y podemos seguir la lista. Todos ellos, hermanos, se encasillan en el nombre cristianos. Todos tienen una creencia un poco diferente, pero muchos de ellos coinciden en un mismo punto. Entonces, hermanos, casi toda la vida ellos la centran en un pedacito de pan y en una copita de vino. Casi todo. Y para ellos comer a Cristo es eso. De hecho, algunos de los grupos le llaman así: tomad, comed, esto es mi cuerpo, a la cosita redonda. Pero, hermanos, muchos de las iglesias evangélicas no andamos tan largo, o no hemos andado tan largo de eso. Y entonces pensamos que comer eso era comer a Cristo. Hágalo en memoria de mí. Entonces, hermanos, ni siquiera saben qué es hacer en memoria de Él algo. Acordándome de Él, recordándolo. Y entonces el asunto es serio, hermanos, porque lo que Jesús dice es que si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida. Están muertos. No hay resurrección, no hay nada. Y no está hablando Él, ahí no estaba Él presentando, hermanos, Él no estaba presentando ni pan ni vino. Por lo tanto, después cuando llegaron al punto de eso que le llamaban la Santa Cena, hermanos, Él no estaba hablando tampoco, hermanos, de algo diferente a lo que está hablando acá. Él estaba hablando de esto mismo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, le dijo a los 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, a los 11, ya no estaban los 12 ahí, solo habían 11. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué creen, hermanos? Que el Señor les estaba diciendo, ustedes piensan que el Señor les estaba diciendo que Él les estaba dando un pedacito de pan y les estaba diciendo que ese era el cuerpo de Él. No deben de pensar en eso, hermanos. Si están creyendo en eso,
están creyendo, hermanos, una mentira. Porque ese pedazo de pan no era el cuerpo de Él. Él no estaba hablando de un pedazo de pan, hermano, Él estaba hablando de Él. Este es el problema, hermanos, que hoy tenemos. El libro de Josué nos habla, hermanos, de comer una Pascua. El libro de Corintios nos habla de comer la Pascua. Capítulo 5, versículo 7, dice que celebremos la fiesta con panes sin levadura, de malicia y de maldad, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y entonces nosotros comemos a Cristo. Nos debemos de llenar de Cristo. Todos los días usted debe comer de Cristo, llenarse de Cristo. Y tal vez ahí, hermanos, es donde esto, hermanos, para muchos es como le estaba sucediendo a los judíos cuando lo estaban a Jesús oyendo hablar de eso. Dice que muchos ya no lo siguieron más. Dijeron, eso que está diciendo es difícil de entender. Y ya no quisieron seguirlo más. Lea usted el capítulo 6 para que vea que ya ellos no quisieron seguirlo más. Entonces Jesús se volvió a los de él, a sus apóstoles, y les dijo, si ustedes quieren irse también, les dijo. Y entonces Pedro toma la palabra y le dice, Señor, ¿a quién iremos? No le dijo a dónde iremos, sino ¿a quién iremos? Porque no hay nadie que sea comida y bebida como tú. Nadie nos puede llenar como tú. No hay a dónde ir, no tenemos a dónde ir, ni queremos ir a ningún lado. Eso es, hermano, lo que yo espero que de cada uno de ustedes, que usted diga, bueno, yo no entiendo, pero sí sé algo. Yo creo que tú eres mi comida y mi bebida, que yo me tengo que llenar de ti. No hay a dónde ir, no tengo en quién creer. Tú eres mi vida, tú eres mi todo. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién, Señor? ¿Quieren irse? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tampoco estamos entendiendo todo esto, Señor, pero si tú lo dices, así es. Y entonces cuando usted, hermano, se rinde al Señor, Él mismo se comienza a revelar a tu vida, Él mismo se comienza a manifestar, y usted va a comenzar a ir entendiendo qué es comerlo a Él. Pero no participemos de la mesa de los demonios, no se puede. Porque no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dicho a los ticos, o somos o no somos. O somos o no somos. ¿Cómo es que nosotros lo podemos comer a Él hoy? Yo tengo tres puntos, tres formas o tres maneras, hermanos, tres prácticas de cómo es que uno lo puede comer a Él, de cómo usted se comienza a llenar de Él. ¿Qué es la Pascua? Si a usted, hermano, si te quiere dar la definición teológica, hermano, vas a tener que leer un montón de libros y materiales ahí. Pero si usted quiere una definición así, hermano, bien práctica y sencilla, la Pascua es Cristo dentro de usted. La Pascua es Cristo. Y cuando usted come a Cristo, usted comienza a ser transformado a Cristo. Usted comienza a tener la misma vida de Él, la misma naturaleza de Él, el mismo entendimiento de Él, la misma sabiduría de Él. Porque como Él es, así también nosotros seremos. Ok. Como la primera forma en que nosotros, si quieren, hermanos, para no complicarnos, hablemos de llenarnos de Cristo. ¿Cómo es que nosotros nos llenamos de Él? ¿Cómo es que usted comienza a llenarse de Él? Práctica número 1. Cuando nosotros hablamos de Él.
Toda persona que habla de Él se llena más de Él. Es un efecto tipo boomerang, digo yo. Porque cuando yo comienzo a hablarles a ustedes, hermanos, de algo, yo soy el primero que me lleno de aquello que les estoy hablando. Cuando yo le predico a usted de Cristo y le hablo de Cristo, yo, hermano, me siento muy satisfecho. ¿Usted se siente incómodo, hermano? Usted dice, es que yo no sé, me siento como vacío. Es que me siento, no sé, como desmotivado, como sin ganas, como sin ánimo. Sí, hermano, necesitas llenarte de Él. Entonces, hermanos, pensamos que si yo me meto en un ayuno, y yo no estoy diciendo que no hay que ayunar, ni nada de eso. Cada quien, hermano, allá usted sí lo quiere hacer. Y entonces voy a meterme en un ayuno a ver si me lleno de Él. Entonces comenzamos a poner la confianza en un ayuno. Pensamos que el ayuno es el que me va a llevar a la llenura. Sí, vamos, una de las prácticas que yo les voy a hablar después va a ser de la oración. Hoy no hablo de la oración, hablaré la otra semana de lo que es realmente orar. Yo dejé de creer en la oración, hermanos. Tengo días de que dejé de creer en la oración. Y usted dice, apóstol, ¿qué está diciendo? Lo que me está oyendo. Yo no creo en la oración, pero todos los días oro. Todos los días oro. Saco un tiempo especial para orar y oro sin cesar. Hasta dormido oro. Pero yo no creo en la oración. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo creo en aquel que responde la oración. En Él sí creo. Entonces, como yo sé que Él es bueno y Él responde, entonces yo oro. ¿Me entendió? No, usted no me entendió, hermanos. Ya usted me juzgó en su corazón. Ya usted me juzgó. Ya usted dice, qué bárbaro el apóstol, ¿cómo está diciendo eso? Porque usted no lo está entendiendo. Pero tenga cuidado. Hace tiempo dejé de creer en la alabanza. Sin embargo, hermano, siempre paso alabando al Señor. No dejo de alabarlo. Pero yo lo que creo, yo creo es en Él, hermanos. En el Señor. Él es mi vida. Él es mi todo. Entonces ¿saben por qué, hermano, oro? Porque creo que la oración cambia las cosas. No, mi hermano, la oración no cambia nada. Si la oración cambiara las cosas, hermano, ya todo estaría cambiado. ¿Cuántos de los que están acá oran, hermanos? ¿Por qué no somos sinceros y reconocemos que un montón de cosas que usted le ha pedido al Señor nunca han pasado? Porque usted piensa que la oración cambia las cosas. La oración no cambia las cosas. Cambia las cosas aquel a quien nosotros oramos. Él sí cambia las cosas. Entonces procuremos, hermanos, hacernos oír, que Él nos escuche. Porque si no lo escucha, nada va a pasar, aunque pases todo el día metido en un cuarto en oración. ¿Ven? Nos hemos convertido en idólatras de prácticas y no en creyentes de Dios. Tienes que creer en Dios y creerle al Señor. Cuando tú creas que para Él no hay nada imposible, entonces órele. Señor, tú sabes que yo oré, ¿por qué no me respondiste? Ve, porque usted piensa que la oración la que tiene el poder. La oración no tiene el poder. El poder es el Señor. Recibiréis poder cuando venga. ¿Quién? Pero recibiréis poder cuando venga. ¿Quién? ¿Quién es el poder? Órele a ese poder. Órele. Entonces no sé si me va a juzgar. Dejé de creer en la oración, pero no dejo de orar.
Siempre oro. Siempre oro. Posiblemente más que todos ustedes. Entonces, si usted no cree en la oración, ¿para qué ora? No, es que yo no creo en la oración. Yo creo en aquel que responde la oración. Cientos de miles creen en la oración. No es lo mismo creer en la oración que creer que hay que orar. Yo creo que hay que orar. Yo eso sí lo creo. Yo creo que debemos orar. Gina, hay que orar. Yo creo que hay que orar. ¿Cuántos creen que hay que orar, hermanos? ¿Cuántos creen que debemos de orar? Ore. Pero entienda que el que cambia todas las cosas es aquel a quien le dirigimos la oración. Para él no hay nada imposible. Procuremos orar entonces, que él nos escuche. Ya casi les hablé, hermanos, me brinqué, pero bueno. Vamos a ver. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros le predicamos a otros de Cristo, yo soy el primero que me lleno. Yo me comienzo a llenar de Él. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted le predica a las personas de Cristo, cuando usted, hermano, nosotros le hemos llamado a eso evangelizar. Cuando usted evangeliza, cuando usted predica, usted se llena de Cristo. Se siente uno satisfecho, hermano, de que cuando yo le hablé a alguien y ese alguien, hermano, terminó escuchando el mensaje, abriendo el corazón, reconociendo a Cristo, confesándolo como su Señor, uno dice, wow, qué bien, qué dicha, qué alegría. Estoy cansado, hermano, de oír cosas que ponen, de leer cosas que la gente pone en Facebook y de oír cosas que la gente dice, como por ejemplo, apártese de la gente tóxica. Hermanos, si para usted hay gente tóxica, si usted tiene una lista de gente tóxica, yo quiero decirle que usted está en la lista de otros como tóxico. Yo puedo decir, es que yo me voy a apartar de los tóxicos. Y entonces yo digo, aquel y aquel y aquel y aquel y aquel son tóxicos, yo me voy a apartar de ellos. Pero aquel hermano puede decir, yo también me voy a apartar de los tóxicos. Y en mi lista está Gerardo Marín. ¿Ven? ¿Qué tal que Dios dijera, me voy a apartar de los tóxicos? Si usted era un tóxico, yo también, hermanos. A usted, por lo menos voy a hablar de mí. A mí ya ni mi mamá me quería ver. Era muy desagradable. Ya no se alegraban cuando yo llegaba a la casa. Necesitamos realmente, hermanos, cambiar esa actitud tan fea. Nosotros, hermanos, estamos llamados, si realmente usted está comiendo de Cristo, o si usted se comienza a llenar de Cristo, si Cristo está haciendo una experiencia en tu vida, entonces, hermano, como Él es, así nosotros también somos. Cristo, hermano, Él se llenaba del Padre. Acuérdese, hermanos, que Él decía, yo vivo de mi Padre. Él se llenaba del Padre cuando Él hablaba del Padre. Vamos a ver eso en la Biblia. Vamos al capítulo 4 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 4. Versículo 27. ¿Están todos conmigo? Juan 4, 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Jesús, hermanos, iba a hacer una de sus tantas diligencias con sus 11 o con sus 12. Llegó a un lugar, hermanos, pasó, dice que le urgía pasar por medio de un pueblo o por medio de una región que era la región de los samaritanos. Los samaritanos
para los judíos eran la gente más tóxica. Para un judío, un samaritano era un endemoniado. Era gente muy tóxica para ellos. Ellos no querían hablar con ellos. Ellos no querían encontrarse con ellos. Ellos pensaban que con solo hablar con un samaritano, lo de ellos se les iba a pegar a ellos y que ellos se iban a convertir en gente tan fea o tan mala, de acuerdo a la mentalidad de ellos como lo era un samaritano. Por eso, hermanos, Jesús pasó y Jesús les dijo a los discípulos: vean, vayan, traigan comida, vayan a la aldea más cercana, traigan comida y yo los voy a esperar aquí. Todo estaba fríamente calculado por el Señor. Jesús sabía que ahí iba a llegar una samaritana llamada la samaritana, así la conocemos. Y esa samaritana llegó ahí al pozo. Y cuando esta samaritana llegó, Jesús le comenzó a hablar. Y cuando los discípulos venían con la comida, lo encontraron a él hablando con la samaritana. Y entonces se extrañaron y dijeron: ¿cómo es que este está hablando? Porque ellos no hablaban, porque un judío no le hablaba a un samaritano, porque eran muy tóxicos para ellos, muy repugnantes, muy desagradables para ellos. Entonces pasemos, hermanos, a un versículo más adelante. Versículo 31. Les dice Jesús: entre tanto, todos los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿De qué se estaba llenando él? Jesús comía del Padre. Acuérdense en el capítulo 6, yo tengo una comida que comer. Jesús comía del Padre. Jesús se llenaba del Padre. Ahora Jesús está aquí hablando del Padre. Jesús está hablando a esta samaritana del amor de Dios. Jesús le dice a los apóstoles: esa es mi comida, yo con eso me lleno. Cuando yo predico, cuando yo le hablo a las personas del amor de mi Padre, eso es mi comida, yo me siento satisfecho, yo me siento lleno. Cuando usted, hermano querido, deja de hablar del Señor, usted va a comenzar a experimentar un vacío en tu vida. Usted va a comenzar a experimentar una necesidad en ti muy grande. Vamos a seguir leyendo. Yo quiero terminar todos los versículos que tengo apuntados. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dejémoslo así. Hermanos, es triste la gente preparándose o deseando que Cristo venga para irse. Es muy triste eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque tu mamá o tu papá todavía no conocen a Cristo. Usted tiene hijos que todavía no conocen al Señor. Y usted deseando irse del mundo, salir de la tierra. ¿Y qué? ¿Y que a ellos se los lleve el diablo? Hermano, es que el mundo está muy mal. ¿Saben qué significa, hermano? Si usted está viendo el mundo mal, ¿sabe qué significa eso? Es lo que el Señor está diciendo: alzad vuestros ojos, el mundo está listo, el campo está listo para la siega. Casi todos nosotros sabemos que, hermanos, que el día que nosotros experimentamos
Nuestra reconciliación con el Señor la experimentamos en el punto más bajo de nuestra vida, cuando todo estaba casi perdido, hermanos. Cuando muchos de nosotros dijimos: Señor, o haces algo, me mato, me suicido, ya no aguanto esta vida, ya estoy demasiado obstinado. Fue en ese momento cuando nosotros, hermanos, pudimos conocer y experimentar al Señor, cuando nos volvimos a Él. Hermanos, es que el mundo está muy mal, el mundo está muy feo, el mundo, sí, hermano, está listo para la siega. Alcemos los ojos y veamos, hermano, y comencemos a predicarle a la gente de Cristo. Y cuando tú comienzas a predicar, usted está comiendo como Jesús también dijo: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre era que nadie se perdiera. Yo no entiendo, hermanos. Bueno, sí entiendo. Pero qué feo es, hermanos, una nación. Hoy en la mañana cuando oraba, yo le decía: Señor, yo me pongo a, yo no soy un tonto ni un ignorante para no ver la realidad de nuestro gobierno o de nuestro presidente. Sabemos que está mal el asunto. Pero él tiene que salvarse también, hermano. Él necesita de Cristo. Y uno ve los comentarios de muchos hermanos hermanos en las redes sociales hablando mal de él. Y si pudieran derrocarlo, lo derrocarían, hermano. Y la Biblia a mí me dice que oremos por todos los que están en eminencia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Léanlo, ahí está en Timoteo. Tenemos un pueblo, hermanos, tenemos una iglesia que cree versículos de la Biblia, pero no creen en las Escrituras. Tenemos una iglesia, hermano, que le gustan algunas cosas que están en la Biblia, pero otras las rechazan. Eso es un cristianismo. Los hijos de Dios, hermanos, los que estamos comiendo y llenándonos de Cristo, tenemos el sentir de Cristo, el amor de Cristo, deseamos lo que Cristo desea. Y entre más usted hable de Cristo, hermano, más se va a llenar de Él. Más llenura usted experimenta, más de Él usted experimenta en su vida. Más gozo hay en usted. ¿Se acuerdan, hermanos, que nosotros hace un tiempo decíamos: cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué es lo que hay? Fiesta en el cielo. Yo no sé, hermano, por lo menos yo quisiera que Comunidad del Rey, hermanos, deje ya estar hablando mal de la gente. Ahora, hermanos, alguien, hermanos, y es que lo feo es que son de los que se llaman hijos de Dios o cristianos, pierde la selección, es que son una manada de perras. Yo le digo algo, hermano, ¿a usted le gustaría que a un hijo suyo se lo traten de perra? ¿Y por qué entonces si tratamos de perra, hermanos, a otros? Simplemente por la cochinada del fútbol. Son unas tuercas. Es que son tóxicos. Ok, no podemos evitar que el mundo haga eso, hermano. No lo podemos evitar. Nosotros no podemos evitar que personas que no tienen al Señor, hermanos, que están vacíos, hermanos, hagan eso, porque eso es lo que hay en ellos, y de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, hermanos, si un creyente habla eso, es porque de eso es que él está lleno. No está lleno de Cristo. No está comiendo de Cristo. Cristo es comida y es bebida. Cristo vino para que lo comamos. Cristo vino para que nos llenemos de Él. Esa es la Pascua. Dice: celebremos la Pascua, comamos la Pascua con panes sin levadura de malicia y de maldad. ¿Seguiremos esperando algo, hermano? Usted está esperando, hermano, que suene una trompeta para usted salir de acá huyendo, y usted está pensando, dígame, hermano, usted está pensando en tu familia, usted está pensando en tu papá y en tu mamá, en tus hijos, en tus nietos, usted está pensando en tus abuelos, en tus vecinos,
Dígame, no está pensando, usted no está pensando, hermano, eso que están deseando que Él venga, hermano, no están pensando en nada. Ellos están pensando, hermanos, en escapar de algo que la Biblia nos dice a nosotros. Más bien que abramos los ojos, que alcemos los ojos y que miremos que los campos están listos para la siega. Usted se imagina a Jesús diciendo: no, hombre, que voy a ir a Samaria. Todo el mundo en Samaria está endemoniado. Es lo más tóxico que hay por todo esto. Allá yo no voy. No. El Señor, hermano, ni quiso comer la comida que le traían, porque la comida de Él era que todos esos samaritanos oyeran el evangelio, oyeran que Él era la vida para ellos, que Él era la salvación para ellos, que Él era el camino, la verdad y la vida para ellos. Y hermano, cuando usted termina de leer todo el relato, dice la escritura que toda la ciudad salió, hermano, y toda la ciudad terminó creyendo, dijeron, porque la mujer, hermano, se fue y les dijo a la ciudad: hey, me encontré con alguien ahí que me dijo todo, ¿no será ese el Mesías? Y toda la ciudad salió a oírlo. Se quedó 3 días ahí él. Y después todos dijeron: ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho. Le dijeron a la samaritana: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora nosotros sabemos que ese profeta es el Mesías. Y Jesús, hermano, se emocionó. Jesús se alegró. Los que están en la Reforma necesitan oír el evangelio. Los que están en el hospital necesitan leer el evangelio. Los que están durmiendo en un cartón en las calles necesitan el evangelio. Tu vecino, tu vecina, el que usted considera tóxico, necesita. Es por eso. Es así, hermano, porque necesita oír a Cristo. Necesitan a Cristo. Necesitan, hermano, y si nosotros no predicamos, ¿quién lo hará? Deberíamos de quedar, hermanos, en esta mañana con este asunto. Nosotros éramos una manada de tóxicos. Todos. Nunca se me olvidará cuando me predicaron por primera vez el evangelio. Tenía yo 23 años. A los 24 años Cristo vino a mi corazón, pero a los 23 una joven del barrio donde yo vivía me predicó. Ella hablándome de Cristo y yo viendo a ver cómo le echaba el cuento. Y que ella hubiera dicho: no, hombre, este es un tóxico. Nunca dejó de hablarme del Señor. Nunca. Nunca se quedó callada. Siempre me habló de Cristo. Siempre me habló del Señor. Yo creo que habemos muchos acá que vamos a tener que volver, hermanos, otra vez a predicar, hermanos. Que hoy usted se arrepienta, que hoy, hermano, nos arrepintamos de verdad, hermano querido y hermana querida, porque no nos vamos a llenar de Cristo si no hablamos de Él. Cristo dijo: yo me lleno hablando de mi Padre, yo me lleno hablando de Él. Así es como yo me lleno. Yo tengo una comida y es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es una de las formas, de las 3 que les voy a hablar. La otra semana le hablo de 2 más, pero esa es una de las formas cuando nosotros le hablamos a otros del amor de Dios, cuando nosotros les hablamos de Cristo. ¿Quién es el que necesita a Cristo? Hermano, los que nosotros consideramos tóxicos, los que nosotros consideramos chusma. No son los sanos los que necesitan médico, hermanos. No son los sanos. ¿Sabe por qué usted no va al hospital? Porque usted está sano. Por eso no vamos, ¿verdad? Usted no necesita de médico. Pero vaya al hospital y verá cómo hay un montón, hermanos, de enfermos necesitando de un médico. En un sentido, todos nosotros somos médicos y tenemos una medicina que darle al mundo enfermo. Se llama Cristo. Predique de Cristo y usted se va a llenar de Cristo. Háblele de Cristo a otros y usted va a comenzar a experimentar la llenura del Señor. Esa es una de las formas de que nosotros comemos la Pascua. Esa es una de las maneras en que nosotros nos llenamos de Cristo.
Por lo menos, hermanos, hoy cuando salga de acá, hermanos, saque un ratito y vaya y arrodíllese y comience a orar por personas. Comience a orar por gente. Comience a orar por muchos. Y usted va a comenzar a ver la obra que Cristo va a comenzar a hacer en ellos y lo que usted va a comenzar a experimentar. Cada día te vas a llenar más. Cada día vas a estar más lleno del Señor. Más lleno de Cristo. Porque cuando yo le doy a otro, yo me lleno. Yo creo que las mamás que están acá me deberían de entender, o los papás. Cuando usted ve a su hijo comiendo, hermano, en la mesa y que se llena su hijo, ¿verdad que usted se siente lleno también con solo verlo a él? Que así sea, hermanos, con la gente. Usted es creyente, hermano. Para usted no debe haber un solo tóxico en la vida. Para usted solamente deben de existir personas necesitadas de Dios. Personas que necesitan oír el Evangelio de Cristo. Para usted no tiene que existir, hermanos, un mal presidente. Un mal hombre, perdón. Para usted tiene que ser un hombre necesitado de Dios. Un hombre que necesita a Cristo. Después viene la persecución. Gracias a Dios que en Costa Rica hay un poco de democracia. Pero hermanos, comienzan a hablar mal de un presidente y hermano, y el presidente se endemonia, se enchaqueta, hermano, y comienza una persecución. ¿Y cómo no se van a enojar, hermanos? Pero casi nadie rechaza el amor de Dios. Casi nadie. Es interesante, hermanos, que Pablo hablaba de que oráramos por los que estaban en eminencia y que Pedro decía que oráramos por el rey. Y que por la persona que él estaba diciendo que oráramos era Nerón o algún otro de los emperadores romanos que eran malos, pero que ellos decían, oren por ellos. Pablo decía, oren por ellos para que vivan quieta y reposadamente. Hermano, por más malo que sea alguien, pero si ese alguien sabe que usted lo ama y que usted desea el bien de ella, por más, esa persona usted lo cuida más bien, esa persona usted lo guarda, hermano. Comience, hermanos, a tratar mal a los pintas de tu barrio y verá que te terminan robando. Ámelos, ore por ellos y verá que ellos te cuidarán inclusive. Pero lo más maravilloso es que un día usted los verá a ellos volviendo el corazón a Cristo y salvándose, hermanos. Eso es cristianismo verdadero. Eso es, hermanos, hombres y mujeres que quieren llenarse del Señor. Hermanos, yo he borrado un montón de personas en el Facebook, los he bloqueado, porque me molesta mucho cuando yo veo poniendo esas cosas. A los inconversos no puedo decir nada, pero cuando yo veo a un hermano poniendo cosas así, yo digo, ¿y el amor? ¿Y Cristo? A Jesús, los 11 no lo condenaron porque estaba hablando con la samaritana. Pero si hubieran sido los fariseos, le hubieran dicho, usted es un endemoniado porque estás hablando con ellos. Querida iglesia, queridos hermanos, ¿usted quiere de verdad llenarse del Señor? ¿Usted quiere comer de Cristo? Hermano, comience a hablarles a otros de Cristo. Háblele a tus vecinos. Más bien dígale, Señor, si vas a venir de una manera como lo esperan, Señor, por favor, mejor no vengas tan rápido. Dame tiempo, Señor. Todavía mi mamá no se ha vuelto a Cristo, mi papá todavía no se ha vuelto al Señor. Mis hijos, Señor, andan ahí todos rebeldes, Señor, mis tíos, mis amigos, mis familiares, Señor. Señor, por favor, dame la oportunidad de poder hablarles de ti. Déjame orar a ti por ellos y dame la oportunidad de poder predicarles y decirles
que Cristo es la vida, que le abran el corazón a Cristo, que lo reconozcan como el Señor de sus vidas. Y entonces las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo. Póngase de pie. Aleluya.